de lo que debemos hacer en la casa de Dios. Amén. Y cuando nos reunimos y nos congregamos, nosotros somos la casa de Dios. Amén. No este edificio, no algún lugar en específico, sino somos nosotros, al congregarnos, los que formamos y hacemos la casa de Dios. Así como nosotros hoy estamos aquí reunidos, muchos hermanos hoy se reúnen, se congregan, formando así la casa de nuestro Dios. Y veamos algunas cosas que Dios nos ordena hacer en su casa, y siempre el dueño de la casa es el que manda y dice qué se hace en su casa, y debemos obedecer y alinearnos. Veamos, por ejemplo, a ver, me ayudan a recordar rápidamente algunas de las cosas que debemos hacer en la casa de Dios. Orar, decíamos que debemos orar. ¿Qué más debemos hacer? Cantar, debemos cantar. Alabar, que sería cantar. ¿Qué más? Saludarnos, debemos saludarnos. Dios nos ordena que debemos saludarnos. Leer la Biblia. ¿Qué más? Predicar, exponer la palabra. Y veamos varias cositas que tenemos que hacer en la casa de Dios, no porque se nos ocurrió. ¿Y quién, hermano, quién les dijo cómo hacer el culto? Pues es Dios quien nos dice cómo hacerlo. Es su casa y Él dice cómo se hace. No es que, oye hermano, ¿y por qué no hacemos eso? Es Dios quien habita en su casa, en cada uno de nosotros, quien nos ordena qué hacer en su casa. Hoy, mis hermanos, siguiendo más o menos con esa línea, hablando de lo que es la iglesia. De hecho, tanto el mensaje anterior como este, ya los he compartido, pero ya hace algunos años atrás. Y es increíble que uno revisa y dice, esto lo compartí hace ya como 2, 3 años. Y a veces es bueno volver a sacar estos temas para no olvidar lo que es ser iglesia y lo que debemos hacer como iglesia. Y hoy quiero invitarte, mi hermano, a que vayamos a la primer carta una vez más de Timoteo. Hace 8 días les decía que si queremos saber qué hacer en la iglesia, algunas cartas que nos ayudan muchísimo son las cartas pastorales, que son las de Timoteo y Tito. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Así que vamos a primer carta a Timoteo. Primer carta de Timoteo o primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Vamos a leer el versículo 11. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Otra vez traje algunos versículos, no tantos como hace 8 días, no se preocupen. Hoy sí voy a tratar de tardarme menos, porque hace 8 días sí me extendí un poquito más de la hora. Hoy espero en Dios no hacerlo, así que vamos a darle prisa a esto. Y no porque tengamos que apurarnos en la palabra de Dios, pero creo que también hay un tiempo para todo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tenemos? Vamos a ver en lectura todos juntos, mis hermanos, al versículo 11, y dice así la palabra de nuestro Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El día de ayer, les comentaba en el tiempo de la oración, nos invitaron a una congregación que se acaba de abrir en la colonia aquí que sigue. Así de hecho, no llegaste, mi hermano. Me seguí de filo hasta Tlaxcala. Híjoles. Bueno, nos invitaron a una congregación que se acaba de abrir. Y mis hermanos, al estar en este lugar, la verdad que fue un momento muy hermoso. Les voy a más o menos a describir el lugar. Era una cabañita, una pequeña cabañita hecha con madera, con pedazos de plástico, de lo más sencilla que ustedes puedan imaginarse, y con unas cortinitas, y ahí estaban las sillitas, y estaba un púlpito enfrente, y de hecho hasta en la parte del patio pusieron una lonita, y también pusieron sillas. Y allí fue el primer servicio de esta congregación que se llama Centro de Desarrollo Cristiano Libertad a los Cautivos. El pastor se llama Gabriel. Y mientras estábamos allí cantando, de hecho se cantó con pistas, no hay grupo de alabanza, se cantó con pistas. Y después ya siguió el mensaje. Después del mensaje hubo un tiempo de comunión.
compartieron alimentos, estuvo todo muy bonito. Después se vino el aguacero y nos metimos todos a ese pequeño cuartito, hagan de cuenta como este que está aquí al lado. Ahí nos hicimos todos bolitas, esperando a que el agua terminara, y mientras tanto pues platicábamos y hacíamos un lado porque caía una gotera, y después ahora hasta para acá porque ahí está cayendo otra gotera. Pero mis hermanos, la verdad de las cosas es que estando en este lugar tan sencillo, uno puede experimentar lo que es ser iglesia. Lo que es ser iglesia. No porque esté despreciando las otras congregaciones, gracias a Dios por las congregaciones que ya tienen un auditorio, que tienen un buen lugar, gracias a Dios, que Dios nos los concediera, estuviéramos bien contentos. Amén. Pero mis hermanos, ahora piensa en otra congregación donde todo es de lujo, todo bien ya estructurado, el edificio súper hermoso. ¿Qué te parecen bancas de una buena madera, acoginadas, el altar enfrente o la plataforma, todo excelente? Es más, hasta como ellos lo acostumbran, con luces y todo, una pantalla. Pantallotas. O pantallotas. Te pregunto, ¿a qué se parece más la iglesia primitiva? ¿A la congregación que les acabo de describir? ¿O a la que ayer visitábamos, por ejemplo? ¿A cuál te parece más la iglesia primitiva? A la que ayer visitábamos. A la que ayer visitábamos. Y creo, mis hermanos, a veces Dios en su soberanía permite a veces circunstancias en las que la iglesia sea sacudida, así como ese pobre arbolito que fue sacudido y se cayó. Lo vamos a tratar de rescatar primeramente Dios. A veces Dios permite que la iglesia sea sacudida para que entendamos realmente lo que es ser iglesia. Iglesia no son 4 paredes, iglesia no es un edificio, por más hermoso que este esté, eso no es ser iglesia, ese es un edificio que con el paso del tiempo se va a ir desgastando, se va a ir acabando, y quizás un día se venga abajo por algún terremoto, por algún temblor. También a los lugares donde se reúne la gente también se meten a asaltar y se roban todo. Pero si es la iglesia, no, hermano, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y mi hermano, ayer que estábamos allí congregados en este lugar tan sencillo, creo que uno puede experimentar y ver lo que es ser iglesia, lo que es ser iglesia. Así que yo quiero hablar de 4 cosas, mis hermanos, de las cuales debemos de huir, como dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Cosas, mis hermanos, que son tentaciones para la iglesia. Cosas que son tentaciones para los líderes de una iglesia, para el pastor o el predicador de una iglesia y para los congregantes. Así que te voy a hablar de 4 cosas de las cuales debemos de huir si queremos realmente ser iglesia. Así que este es un mensaje, vamos a llamarle un mensaje educativo, más que un mensaje de consuelo, de exhortación. Creo que es un mensaje educativo. Así que vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, hay una corriente hoy en día llamada así el iglecrecimiento. ¿Han escuchado de este término? El iglecrecimiento. ¿Qué es el iglecrecimiento? Muchas iglesias entran a esta línea, a esta moda, a esta tentación, o ceden a esta tentación del iglecrecimiento. Entendiendo esto, mis hermanos, como técnicas que la iglesia adopta para crecer en número. Y hay libros, hermano, tú ve a la librería cristiana, que a veces ya no sabemos si llamarlas librerías cristianas, porque ya encuentras de todo. Ve a las librerías cristianas y ve allá la parte donde diga, no sé, liderazgo, y encontrarás libros como iglecrecimiento, y son técnicas que tú puedes usar para que tu iglesia crezca. Técnicas que, por cierto, son copiadas de la mercadotecnia, de los empresarios, y se adoptan en la iglesia para hacer crecer la iglesia. Y es que, hermanos, ¿cuál es la tentación si cedemos a esta corriente del crecimiento? ¿Es acaso la iglesia responsable de crecer en número? Hermanos, somos 30, somos 20. Hermano, propongámonos de aquí a medio año
llegar a 100. Y vamos a usar estos métodos, estas técnicas, así que vamos, hermanos. Y al año, quizás seamos 100 o al medio año, y después, hermanos, vamos por 200. Y ahora vamos a utilizar estas técnicas y estos métodos. Hermanos, veamos quién es el que hace crecer a la iglesia. ¿Somos nosotros? ¿Quién es el que hace crecer a la iglesia? Vayamos a Hechos, vamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Algunos le llaman, más que Hechos de los Apóstoles, podríamos más correctamente llamarle Hechos del Espíritu Santo. O aún más dicen otros, Hechos de Jesucristo, porque de hecho es la continuación del ministerio de Jesucristo, solo que ahora a través de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 47, Hechos 2, 46 y 47. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Quiero hacer una pausa aquí. En el templo en el que se reunían, mis hermanos, no pensemos que era un templo que los cristianos edificaron y levantaron. Era el templo de Jerusalén. Y no se reunían en el lugar donde estaban los sacerdotes, lo hacían en el patio. Era un lugar público, algo así como una placita. Y allí se reunían los cristianos, ahí hacían su grupito y comenzaban a predicar la palabra de nuestro Dios. Así que no era nada formal como hoy en día quizás lo acostumbramos, ni habían sillas y púlpito. Dice, se reunían cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y veamos lo que dice punto y seguido. ¿Lo leemos todos juntos? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Era el Señor. Era el Señor que iba añadiendo. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Se reunían, compartían el pan juntos, estaban siempre juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Hermanos, el añadir gente a la iglesia, el hacer que una iglesia crezca en número, no es algo que como iglesia tendríamos que estar enfocados. Esto no quiere decir, mis hermanos, esto no quiere decir que no tenemos entonces que evangelizar, que no tenemos que predicar, que no tenemos que salir afuera a invitar a la gente. No, todo eso lo debemos de hacer. Amén. Pero sin la intención para que mi iglesia crezca más, para que tenga más gente. Esa no debe ser la intención, mis hermanos. No debe ser nunca la intención. La intención debe ser salir y predicar el evangelio para que la gente sea salva. Y sea que Dios los traiga aquí o que Dios los lleve a otra congregación, nuestra intención al predicar el evangelio es que sean salvos. Y es que, mis hermanos, siendo sinceros, esta corriente del libre crecimiento, donde hay profesionales que nos enseñan cómo hacer crecer tu iglesia, mi hermano, una iglesia más grande, por supuesto que ¿qué deja? Pues hay más entradas, mis hermanos, por supuesto. Así que conviene una iglesia grande, pero cuando nuestra motivación es servir al Señor por lo que uno puede recibir o por lo que la iglesia puede aquí levantar un edificio grande y que todos vean, pues, mis hermanos, estaríamos perdiendo el propósito de ser iglesia. Se pierde la esencia de lo que es la verdadera iglesia. Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47 leíamos que es el Señor el que añade cada día a la iglesia los que deben de ser salvos, Sí nos entristece cuando llegamos aquí, no vemos a algunos de nuestros hermanos y decimos, ay, el hermano tal no vino hoy, el hermano tal no ha venido. Sí nos entristece, por supuesto, y quisiéramos que todos estuviéramos reunidos,
Pero mi hermano, el propósito de la iglesia no es para estar aumentando en números. El crecimiento de la iglesia más bien debe de ser, uno de los propósitos principales es el espiritual, crecer espiritualmente, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Mi hermano, esta corriente hoy en día pueden muchas iglesias estar cediendo a la tentación del crecimiento. Tenemos que crecer, y ese crecer significa, tenemos que ser más en número. La realidad, mis hermanos, es que las iglesias, y no porque yo no quisiera que nuestra iglesia fuera grande, si al Señor le placiera así, y que Él quisiera enviar aquí cientos y miles, no es cosa que a mí me interese. Si el Señor dice, voy a enviar allí cientos o miles, y si el Señor dice, no, a esta congregación la voy a mantener pequeña, tiene muchas ventajas, mis hermanos, ser una iglesia pequeña, porque nos conocemos todos, tenemos comunión unos con otros. Si aún así, yo, que soy bien cabezón, se me olvidan los nombres, y se me fue tu nombre, mi hermano. Iglesias muy grandes. No sé si alguna vez has asistido a una iglesia grande. 5 hectáreas en Tlahuica, se llama Lix. Imagínense, son 10,000 personas. 10,000 personas. ¿Cuántas creen que se conozcan en verdad? ¿Y cuánta gente creen que en realidad tenga comunión? Difícilmente, mis hermanos, difícilmente. Seguramente con quien te sentaste un domingo, no te vuelves a sentar con esa persona no sé en cuánto tiempo. No se tiene comunión. No estoy diciendo que no son buenas esas iglesias, pero sí esas iglesias deben empezar a trabajar con células, grupos pequeños, para tener comunión entre ellos. Tenemos un gran beneficio nosotros. Somos pequeños. Acaba el servicio, podemos reunirnos, podemos hacernos bolita por allá, platicar. El Señor es el que añade cada día los que deben de ser salvos. La segunda tentación, la segunda corriente, mis hermanos, que debemos evitar, como le dijo Pablo a Timoteo, mas tú huye de estas cosas. Le vamos a llamar el espectáculo. Espectáculo. ¿A qué me refiero con el espectáculo? Debemos entender esto como ofrecer el mejor espectáculo para retener y atraer a los adeptos. Ofrecer el mejor espectáculo en nuestros cultos para retener y atraer a más gente. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Hoy en día está de moda. No estoy en contra, pero pues tampoco a favor. Tener el frente con luces, como decíamos hace un rato, ¿no? Luces, pantalla. Y, hombre, tú entras y dices, wow, aquí es un auditorio, y qué padre, qué bueno. Rodeados de un montón de banderas. Un montón de banderas y todo lo que quieras ponerle para que se vea el lugar, pero de lujo, espectacular. Y después de esto, la primera impresión es la entrada. Tú entras y dices, wow, te sientas, bajan las luces, se hace con el eterno, así como cuando uno va al cine, ¿no? Así cuando está, así como que para que te relajes. Y de repente ya están los músicos y comienzan a tocar los músicos de una manera tan profesional que lo que ofrecen es un concierto. O sea, es un concierto. Y pues tú dices, wow, pues yo quiero ser de aquí. Oye, es un concierto gratis cada 8 días. Yo quiero ser pastor de aquí. Sí, o yo quiero ser pastor de aquí. Yo quiero ser del grupo de alabanza de aquí. Y a continuación lo que se ofrece es un espectáculo con la intención, más que de adorar a Dios, de retener a toda esa gente. O sea, aquí te conviene estar, aquí te conviene estar. Mis hermanos, creo que si pudiéramos viajar en el tiempo, en una de esas naves que tanto quisiéramos que existieran, e irnos al tiempo de la iglesia primitiva y ver, mis hermanos, la manera como adoraban al Señor, era una manera tan sencilla. Pero en la sencillez, mis hermanos, se encontraba la esencia y el poder de lo que era ser iglesia, de lo que era ser cristiano.
Y se reunían en las calles, en el patio del templo de Jerusalén, que por cierto ni los querían a los cristianos, pero decían, pues es un lugar público, pues nos podemos reunir aquí, así como nosotros ir a la plaza ahí en Chalco, en el jardín, y decir, aquí vamos a empezar a cantar al Señor. Era algo así lo que hacían los cristianos en el templo. O sea, no era un templo donde ellos eran los líderes, no, de hecho ni los querían. Y se reunían a cantar al Señor, no había instrumentos, y adoraban al Señor, y el Señor se manifestaba en la sencillez de la adoración, en la sencillez de la adoración. Pero el digno espectáculo, mis hermanos, lo que nos propone es, pues debes de ofrecerle a los hermanos pues un buen servicio, profesional. Escuché, mis hermanos, y no lo digo como chisme, sino como información, de algún pastor que incluso, mis hermanos, no quería músicos de la misma iglesia, él contrató profesionales, gente profesional, y les pagaba para que tocaran el domingo. Y me van a cantar estas canciones, son estas, y ensayaba el grupo, y eran profesionales y se les pagaba. Al final del servicio, ahí está tu pago, y cantaban, pero ¿de qué manera? Mis hermanos, ¿acaso podemos usar estas técnicas y hacer un espectáculo para atraer a la gente? No, mis hermanos. Es para Dios todo. El único que convence a la gente para quedarse aquí es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder del Evangelio, es el mensaje del Evangelio. No ofrecemos un espectáculo, quizás te resulte aburrido, mi hermano, estar aquí. Que digas, ay, qué aburrido. No importa. Nosotros confiamos en el poder de la palabra de Dios y en el poder que se transmite en los cánticos de la manera tan sencilla que pueda ser, que ese mensaje pueda llegar al corazón de las personas y que el Espíritu Santo pueda obrar y transformar sus vidas en la sencillez, en la sencillez. Veamos lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, allá adelantito de Hechos. Primera de Corintios capítulo 1. Primer epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿De qué? De la predicación. ¿Alguna vez, mi hermano, tú antes de ser cristiano pensaste que esto de reunirte era una locura? Estos están locos. No se hallaba uno. O sea, ¿qué ganan con reunirse y, levantarse temprano, bañarse, irse a la iglesia? O sea, ¿qué ganan? Tan locos. Sobre todo yo cuando una vez yo cuando andaba mal, andaba en un valle, me decían, venga, pásele. Y luego yo escuchaba el nombre de Jehová. Y decía, yo era católico. Y pues más renegaba, ¿no? Dice, no, yo aquí no. ¿Sí? ¿Yo qué hago aquí? No es mío. Es una locura para los que no conocen el Evangelio. Pero Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. O sea, los judíos siempre le decían a Jesús, muéstranos un milagro, una obra así que digamos, wow. O sea, los judíos querían espectáculo. O sea, haznos un espectáculo y vamos a creer en ti, Jesús. Danos señales, que nos asombremos. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos decían, no, a nosotros no nos interesan los milagros, no. A nosotros danos un buen orador. Alguien que domine la palabra, que no hable mal, que se exprese bien. Danos un elocuente orador y lo escucharemos. Dice el apóstol Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis hermanos, la iglesia está llamada no a ofrecer un espectáculo, no a ofrecer señales, como los judíos, danos una señal, haznos un milagro y entonces vamos a creer y te seguiremos. Y Jesús, recuerden que le respondió Jesús a los judíos cuando le decían, danos una señal, haznos un milagro. Y Jesús les dijo, solamente una generación perversa y adúltera quiere señales, es decir, quiere milagros. Solamente una generación perversa y adúltera quiere un espectáculo. A mí dame un espectáculo, si no, no me congrego. La iglesia está llamada a proclamar la locura del Evangelio. ¿Cuál es la locura del Evangelio? A Cristo y a este crucificado. Cristo crucificado por nuestros pecados. Dios nos libre, mis hermanos, como iglesia, a caer en la tentación del libre crecimiento o desanimarnos, porque es que, hermano, pues no, como que no crecemos. Es que, hermano, pues también como que no, aquí no se activa el asunto, pues a que se vea más avivado. No ofrecemos espectáculos, no usamos técnicas de crecimiento. Pero la otra tentación, mis hermanos, a la que podemos ceder, y la otra corriente que ha entrado a la iglesia, es le vamos a llamar el empresarialismo. El crecimiento, el espectáculo, el de iglesia, el empresarialismo. Esto es entender que la iglesia debe manejarse como una organización empresarial. Y esto en todas las iglesias. Y la iglesia se maneja como una empresa. Un claro ejemplo, yo creo que tú lo has visto, mi hermano. Muere el pastor, ¿y quién queda en su lugar? Su familia. O su hijo, queda la familia. Como en una empresa, ¿no? Muere el patrón, ¿y quién queda en su lugar? Pues el hijo, o la hija, o no sé qué, pero en una familia debe quedar. No puede un empleado quedarse con la empresa, ¿verdad? ¿No? Eso no está bien. Y a veces se maneja la iglesia de la misma manera. Es el pastor, entonces su hijo debe ser el próximo pastor. ¿Dónde dice la Biblia, mi hermano? ¿Dónde dice? ¿No? Dios pone a quien Él quiere. Y Dios, ¿quién va a levantarte aquí a alguien más? Como lo hizo con David. Sí, mi hermano. Sí. No, pero manejar la iglesia en un sentido empresarial es entender, pues la iglesia es de la familia tal, y entonces muere el pastor padre, se queda el pastor hijo, y después tiene que venir el pastor nieto, y mi hermano, no es una empresa, no es una empresa. La iglesia no es una empresa para ir heredando la iglesia a la familia y después la otra y la otra. No es una empresa. Mi hermano, la iglesia es la iglesia de Cristo. Él es el pastor principal de la iglesia y Él determina y Él dice quién debe estar en una iglesia pastoreando. Ni siquiera el pastor. Dios comienza a levantar a alguien en la iglesia y Dios lo comienza a preparar. Amén. ¿Y uno que tiene que hacer? Sí, Señor, no es mi iglesia. No es mi iglesia. Pero hoy en día, mis hermanos, muchas iglesias, mega iglesias, se manejan más como si fueran empresas, donde hay que rendirle cuentas de todo al pastor. ¿No has visto esas iglesias? Que hasta para faltar tienes que pedir permiso. Porque no, es que tengo que pedir permiso. Si no es una fábrica. ¿No? Así como que, pues no es la fábrica para que, ahora puedo faltar. Claro, es bueno que nos estemos en contacto y, oye, no vino el hermano tal, sí me dijo que no iba, pero no es porque, es que le tengo que pedir permiso. Mi hermano, pues si no es un empleo para pedir permiso, no estamos atados no somos esclavos de nadie más que de Cristo. Pero las iglesias que se manejan como empresas, mis hermanos,
pues tienen un control absoluto sobre sus miembros. ¿Saben qué hacen todos sus miembros? Todo. ¿Cuánto ganan? Todo lo saben. Dios nos libre también de caer en este control como si la iglesia fuera una empresa, porque la iglesia no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una empresa, mis hermanos, no es una organización. La iglesia es un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Veamos lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, ya por las últimas epístolas, capítulo 2. Versículo del 1 al 3. Segunda carta del apóstol Pedro, del versículo 1 al 3. Te leo la palabra de Dios que dice así, mis hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué harán muchos? Dice el último versículo, que por avaricia harán ¿qué? Mercadería. O sea, harán de la iglesia un empleo, un mercado, y con palabras fingidas convencerán, para que entonces, pues mi hermano, pues suelta aquí todo tu dinero. Una vez un tío mío que ya falleció y ya está descansando en el Señor, una vez nos dijo: ¿qué crees, hijo? Que me asaltaron. ¿A poco sí, tío? Sí. No, en la iglesia. ¿Cómo? ¿Se metieron a asaltar? No, el predicador que invitaron, dice, nos asaltó. ¿Cómo? Pues llegó el tiempo de la ofrenda y comenzó a decir: ahora sí, todos van a traer su ofrenda. Y fíjense cómo dice que con palabras fingidas, ya preparan palabras, o sea, hay frasecitas que usan para manipular y decir: es el momento, es el momento. Y dicen palabras como: en la medida en la que tú hoy le des al Señor, así te va a bendecir el Señor, mi hermano, en la semana. En esa medida. Y entonces tú dices: no, pues, y te empiezan a manipular. Yo llegué a ir a una iglesia, no diré el nombre, se dice el pecado, no los pecadores. Donde, hermano, en el tiempo de la iglesia, ¿sabes qué hacían? Se ponían 4 mujeres, muchachas, enfrente, con un manto, y cada quien agarraba de una esquina, y el manto hacía abierto. Pasen a ofrendar. Y este manto es el manto de la bendición. Y cuando tu dinero caiga aquí a este manto de la bendición, el Señor te va a bendecir. Mi hermano, no tenemos que ser muy inteligentes para entender por qué ofrendar con un manto abierto. ¿Irías a echar allí tus pesos o centavos? Pues por supuesto que no, me va a dar pena. No me va a dar pena que voy, no. Por supuesto que vas a ir a dejar ¿qué? Pues billetes. Pues, y de una denominación un poquito, no vas a con el de 20 pesos, hermano, porque ahí te están viendo, Por lo menos hay 4 muchachas y el que está enfrente mirando lo que echas, así que todo eso es manipulación, son palabras fingidas, es algo preparado, que hacen de la iglesia, ¿qué? Una empresa, un mercado, un empleo. Pues de esto voy a vivir, de esto voy a vivir. Dios nos libre, mis hermanos, que no seamos como los que dice el apóstol Pedro, falsos maestros,
que usarán palabras fingidas. ¿Para qué? Para enriquecerse, para hacer de la iglesia mercadería. El igle crecimiento, el igle espectáculo, el igle empresarialismo. Vamos con otro, el último. Y a este le vamos a llamar el igle iluminado. Y entendiendo esta expresión, mis hermanos, como un sistema religioso que circula alrededor de su líder y sin él no funciona nada. ¿Has conocido congregaciones así? Que todo funciona alrededor del líder y si no está el líder, no funciona él, no funciona, porque él es el ungido. Él es el ungido del Señor. Y mis hermanos, es muy fácil identificar lugares como estos donde el pastor o el predicador es la figura central de la iglesia. Una, se le da un trato diferente, ¿no? Se le da un trato diferente. No, es que es el pastor, hay que darle un trato distinto porque es el siervo. Mis hermanos, delante de nuestro Dios no hay diferencias, mis hermanos. Todos estamos en el mismo nivel, salvos por pura gracia, inmerecedores del favor del Señor, pero Él nos dio su favor. Pero en una iglesia donde la figura principal es el líder, se le da un trato especial al líder. Alguna vez escuché como testimonio de alguna iglesia que cuando venía el apóstol, bueno, al apóstol hay que servirle, pero no en de unicel, no, ¿cómo no? Tenían ya sus platos especiales para el apóstol. Esos de, ¿cómo se llaman? ¿Cerámica? De porcelana. Estos son los platos en estos platos. En el vaso es el bonito, ya todos los demás de unicel y con cucharas de unicel, pero al apóstol, no si fuera el papa. Hermano, un pecador igual que todos nosotros, y rendirle culto a ese nivel, un pecador igual que nosotros, salvo y redimido por Cristo, que si se muere, mi hermano, la iglesia permanece porque la iglesia es de Cristo. Y si él se enferma y no viene, la iglesia permanece y sigue porque la iglesia es de Cristo. Pero las iglesias, mis hermanos, que tienen en el centro a su líder, esta no funciona si el líder no está. No funciona. Híjole, eso que no está. Mis hermanos, no hace mucho vimos como una iglesia lloraban porque su líder fue llevado a la prisión y lloraban y sentían que morían. Mi hermano, si la iglesia es de Cristo, recuerda lo que dijo nuestro Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así se muere el líder, así se muere el pastor. No es el pastor ni los predicadores los que sostienen la iglesia, es Cristo mismo quien la sostiene. Y cuando ponemos a un hombre como el centro y el líder de la iglesia, el líder en el que circula toda la iglesia, mis hermanos, estamos sacando a Cristo de esa iglesia. Como en Apocalipsis, ¿recuerdas? A nuestro Señor, un pasaje que usamos para evangelizar, pero que es un pasaje, es una exhortación a una iglesia, que Jesús les dice: he aquí yo estoy a la puerta llamando. O sea, ¿dónde estaba Jesús en esa iglesia? Afuera. ¿Ya me van a dejar pasar a mi iglesia? Lo sacaron, mis hermanos, lo sacaron. Y sin duda que probablemente esa iglesia tenía a su figura central, a su líder, a su gurú, al ungido, y sobre él circulaba todo. Ya sé que es fácil identificar y tratar de ver cuando una iglesia se comienza a desviar de esos, o empieza a ceder a esta tentación. Créanme, hermanos, yo agradezco a Dios por la vida de nuestro hermano Roberto, que Dios lo puso en su corazón comprar este púlpito, mandarlo a hacer. Ya extrañaba yo un púlpito así. Y es bien sencillo, mis hermanos, cuando llegamos a una iglesia. ¿Has llegado a esas iglesias donde incluso ya no hay púlpitos? Ya no hay. Ya hay un banquito, hay un atril y de cristal. ¿Sabes para qué?
se vea toda la presencia del expositor. ¿Qué pasará si este púlpito fuera de cristal? Pues ahí todo muy completo, todo completo. Y es que esa es la intención, mis hermanos. Esa es la intención. Que el orador pues sea el centro. Y mira, tienes que vestir así, de esta manera. De verdad, mis hermanos, que tienen ya su modo de cómo vestir. No es porque a lo mejor les guste vestir, no, porque sé que de esta manera voy a atraer a más juventud, voy a atraer a más gente. Entonces yo tengo que estar. Y tienen su manera de sentarse y se sientan así, muy en el bar. ¿No? Dices tú, wow, qué personaje. Mi hermano, si sales de una iglesia admirando al que expuso, créeme, perdiste tu tiempo, mi hermano. Perdiste tu tiempo. Tenemos que salir de la iglesia admirando a Cristo y su palabra, a Cristo y a su palabra. Veamos lo que dice segunda de Timoteo. Vamos a regresar a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3. Segunda de Timoteo 4:3. Dice el apóstol Pablo, le escribe al joven Timoteo, que no estaba tan joven. Algunos dicen que ya tenía un cuarentón, así que ya no estaba tan joven. A veces nos sentimos jóvenes, mi hermano, pero ya no estamos jóvenes. Ya estamos más allá que acá. Así que ya hay que portarnos como lo que somos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo de 40 años, que era pastor en la iglesia en Éfeso, le escribe y le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes harán esto? ¿Quiénes? Ya lo decía hace 8 días, también sacábamos este tema en algunos de los puntos que hablábamos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, vendrá tiempo cuando a la gente no le interesará la doctrina sana. A mí qué me importa la doctrina. No, la doctrina divide, la doctrina es aburrida. No, yo no quiero doctrina. Yo quiero a alguien que me motive, más alguien que me enseñe, no quiero maestros de la Biblia, no, yo quiero a alguien que cuando vea la iglesia me motive, que me haga sentir el potencial que yo llevo dentro. Y es que, mi hermano, para eso hay muchos allá afuera, muchos conferencistas, motivadores, está bien, y hacen su trabajo y qué bueno, y sirven y ayudan mucho en el sentido empresarial y son muy buenos, pero la iglesia, mi hermano, no es para eso. Pero dice que llegará el tiempo cuando no quedarán sana doctrina. No quiero enseñanzas, quiero motivación, sino que teniendo comezón de oír la gente. O sea, ¿qué es comezón de oír? ¿Cómo se siente cuando te rascas el oído, mi hermano? ¿Qué os ha pasado cuando te bañas o agarras un cotonete y te limpias el oído? Ay, hasta cierras los ojitos. Y dices tú, ay, qué rico. Ya. O sea, se siente bien rico, hermano, limpiar el oído. Claro, con mucho cuidado. O sea, lo disfrutas. O sea, es algo que encanta. Pues la gente, mis hermanos, no queriendo escuchar sana doctrina, enseñanzas, dicen: no, yo quiero a alguien que me rasque el oído, que hasta me haga sentir escalofríos. Así que, ay, hasta, mira. Dicen el pelómetro. Mira. O sea, eso es lo que la gente quiere. Y bueno, eso lo hace Televisa, eso lo hacen motivadores, y de verdad ve algunas de esas pláticas de ellos, y de verdad, hermano, que sí te ponen los pelitos así. Nomás por emoción actual. Pues sí, son emociones. Y hasta te hacen llorar. Sí, hasta uno chilla así. Ya sales y a 2 horas se te olvidó lo que dijeron. Y te motivaron a ser un buen hijo, un buen trabajador, pero ya cuando llegas a la realidad dices: qué buen trabajador, la vida está difícil, yo sigo igual. Y a veces es lo que queremos en las iglesias, quienes nos rasquen el oído y que cuando estemos digamos: ay, qué bonitas palabras. Y que nos motiven, que nos levanten y que nos digan lo grande que somos. Mi hermano, tristemente a Dios se le ha sacado del centro de la iglesia
y se le ha puesto en la periferia, en los alrededores. ¿Y sabes a quién se ha puesto en el centro? Al hombre y a sus necesidades. O sea, venimos a la iglesia para escuchar cómo resuelvo mis problemas, hermano. Mi hermano, hay muchos libros de autoayuda que te pueden ayudar y que bien harías en comprarlos. ¡Cómpralos! Pero a la iglesia no venimos, mi hermano, para resolver ni siquiera nuestros problemas, ¿eh? Es que me van a dar aquí el tip de cómo resolver mis problemas, creyendo que yo soy el centro del culto y yo soy el centro del servicio. Mi hermano, el centro de nuestros cultos debe ser Dios, su gloria, adorarlo, reconocerlo por lo que Él es, el Rey soberano que tiene en control nuestras vidas, aunque a veces no entendamos nuestra vida y nuestra situación. Digamos, Señor, no sé por qué estoy en esta situación, pero glorifícate en medio de esta situación de mi vida, Señor. Si estoy en un proceso, lo acepto, Señor. Como dirían por ahí, flojito y coopera. Voy a cooperar, Señor. Está bien, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Sigue obrando en mí, sigue trabajando en mí. Si es tu voluntad quitarme este problema, esta situación, quítame. Y si no, Señor, dame la fuerza, dame tu paz y a seguir adelante. Mi hermano, somos el centro. Pero tristemente se ha quitado a Dios del centro de la iglesia, se le ha echado a la periferia, a los alrededores, para usarlo como bastón, como muletilla. Es que necesito de Dios, y por eso vengo a la iglesia, sin duda, mis hermanos. Pero más que venir a la iglesia porque necesitamos de Dios, venimos a la iglesia porque Dios merece nuestra adoración y nuestro reconocimiento. Él es el Rey, nuestro Creador, nuestro Salvador. Mi hermano, es difícil poder mantenernos como iglesia sin ceder a estas tentaciones. Pero creo que estar constantemente examinando y estudiando y a ver, ¿estamos cediendo a algunas de estas tentaciones? ¿Estamos muy desanimados y queremos empezar con métodos y estrategias de crecimiento? ¿Estamos preocupados por brindar un mejor espectáculo más que de presentar a Cristo y a este crucificado, que para muchos es una locura? ¿O estamos muy preocupados por hacer de esta iglesia una empresa y que nos saque alguna ganancia? ¿O porque nuestro líder y nuestro pastor o nuestros predicadores sean, pero que los veamos y digamos, wow, no, sí, este es mi pastor, este es mi predicador? En lugar de admirar y amar y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre, mis hermanos, de ceder a estas tentaciones por una sencilla razón, mis hermanos, porque la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Y sabes qué hizo Cristo por su iglesia? La iglesia que podemos y que se puede usar para muchos beneficios y para muchas motivaciones personales, pero que Dios nos libre, mis hermanos, porque quiero terminar con Efesios capítulo 5, el último versículo, el último pasaje. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Y aunque aquí el apóstol Pablo está hablando en el contexto de cómo someternos unos a otros y del orden que Dios ha establecido en la familia, ese no es nuestro tema hoy, vamos a ver el principio y la verdad que el apóstol Pablo nos deja aquí. Una verdad y un principio, hermanos, maravilloso. Dice el versículo 25: maridos, no se espanten, hermanos, no vamos a hablar hoy de tema matrimonial. Maridos, amad a vuestras mujeres, ok. De aquí en adelante, ahora sí, vamos a prestar atención a las siguientes palabras. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, mis hermanos? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Que fuese cómo?
santa. Es decir, que esta iglesia por la que Cristo se entregó no era santa y sin mancha, Era una iglesia sucia, con manchas. Como está chillando, ¿verdad? ¿No les molesta? A ver, porque a mí sí. Es cierto. Por esta iglesia por la que Cristo, mis hermanos, se entregó, no era una iglesia santa y sin mancha, Era como, más o menos, piensa en el siguiente ejemplo. Un príncipe que tiene muchas posesiones, un castillo, y es muy reconocido en todo el territorio por donde él está, y de repente caminando se encuentra a una mujer, a una vagabunda, sucia, enferma, despreciada, que nadie quiere, y dice: la voy a rescatar y la voy a llevar a que la bañen, a que la hermoseen, a que la perfumen y que empiecen a trabajar en ella, porque me quiero casar con ella. Me voy a casar con ella. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Nos miró, y no creas que miró algo agradable, Él miró lo peor. Me dijo: aún así los voy a salvar, me voy a entregar por ellos, los voy a rescatar, los voy a purificar para que sean sin mancha y sin arruga. Y estamos en ese proceso, mis hermanos. Estamos en ese proceso llamado santificación. Así que haríamos bien en comprarnos unas playeras y decirle a nuestro hermano Humberto que atrás nos le ponga un letrero que diga, el que se dedica a la publicidad, que diga: obra en construcción, disculpa las molestias. Y es que es lo que sucede, mis hermanos. ¿Acaso no venimos a la iglesia? A veces nos molesta cierta actitud de un hermano. Hermano, paciencia, mis hermanos, está en construcción, no está acabado. Dices: ay, hermano, pero qué obra tan negra está. Tropiezo y tropiezo cada rato, hermano, con esa obra. Hermanos, está en edificación. Ten paciencia, que el Señor está trabajando en él para purificarlo, purificarla y hacerla santa y sin mancha. Y eso es lo que venimos aquí, mis hermanos, a ser pacientes, a perdonarnos, porque somos imperfectos, pero estamos en ese proceso en el que Cristo, nuestro Señor, se entregó en la cruz para santificarnos, para hacernos perfectos, sin mancha y santos. ¿Quiere ser esa iglesia, mi hermano, santa y sin mancha? Por eso dijo justicia, fe y mansedumbre. Justicia, fe y mansedumbre. Crecer en eso, en fe, en ser manso, obediente a la palabra de Dios. Así es, amén. Y Dios nos lleva en ese crecimiento de poquito a poco. Algunos van más rápido, como la aurora, de aumento en aumento. Sí, así es. Y algunos más lento, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos purifique, Dios siga trabajando en nosotros, y Dios nos libre, mis hermanos, de caer en estas tentaciones y en estas corrientes que son muy tentadoras. Pero, mis hermanos, que Dios nos ayude a no perder la esencia de lo que es ser iglesia. Inclina tu cabeza, vamos a Dios en oración.